Buenos días, jóvenes. En el día de hoy vamos a trabajar una sesión de pre-ICFES sobre física. Entonces, es importante que entendamos lo siguiente. Imagino que ya tus profesores te han dicho cómo es la evaluación en el ICFES y que en este momento la evaluación está aplazada o la inscripción está aplazada y no sabemos cuándo se va a iniciar. Pero, de todas maneras, dependiendo de eso, tú debes estar preparado. Entonces, en física te van a evaluar unos aspectos que son la mecánica clásica, los eventos termodinámicos, los eventos ondulatorios, y los eventos electromagnéticos. En todos ellos te van a hacer énfasis sobre la conservación de la energía. Tú debes enfilar tu estudio hacia ese lado. Bien, en el día de hoy nosotros vamos a repasar un poco de mecánica clásica. De mecánica clásica. Bien, recordemos lo siguiente. Los movimientos. A ti te enseñaron el primer movimiento que tuviste fue el movimiento rectilíneo uniforme. Se caracterizaba o se caracteriza porque su velocidad es constante. Y se puede decir que un cuerpo tiene movimiento rectilíneo uniforme si recorre distancias iguales en tiempos iguales. Su gráfica, si es en un gráfico de velocidad contra tiempo, entonces tendríamos aquí, como la velocidad es constante, el gráfico sería una línea recta paralela al eje horizontal. Si hacemos un gráfico de posición contra tiempo, la gráfica será una línea recta que pasa por el origen. Si la posición inicial es 0, esto cuando la posición inicial es 0. Pero si la posición inicial es diferente de 0, entonces la gráfica no parte del origen, sino que parte del punto donde es la posición inicial. Esas son las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Se caracteriza porque su velocidad es constante. Movimiento rectilíneo uniforme. En la velocidad varía uniformemente y se caracteriza porque su aceleración es constante. La característica de es que la aceleración es constante. ¿Y qué es aceleración? Recordemos que aceleración es el cambio de velocidad que sufre un cuerpo en la unidad de tiempo. Es el cambio de velocidad que sufre un cuerpo en la unidad de tiempo. Eso es aceleración. Bien, entonces este movimiento se caracteriza porque su aceleración es constante. Este movimiento yo lo puedo graficar también de la siguiente manera. Si es un gráfico de aceleración contra tiempo, observamos que si la aceleración es positiva, o sea, si la aceleración es capaz de aumentar la velocidad, entonces sería una gráfica paralela al eje horizontal por acá, por arriba. Si la si la aceleración es negativa y disminuye la velocidad, entonces puedo
graficarlo por acá por debajo del eje horizontal o del eje del tiempo. Si el gráfico es de posición contra tiempo, mejor, de velocidad contra tiempo, entonces la gráfica sería esta. Colocamos en el eje vertical la velocidad y en el eje horizontal los tiempos. Si la velocidad inicial es 0, entonces la gráfica es esta, que parte del origen. Pero si la velocidad inicial es diferente de 0, entonces la gráfica sería esta, partiendo del punto donde tiene la velocidad cuando es diferente de 0. En un gráfico de posición contra tiempo, si la aceleración es positiva, sería una curva hacia arriba, dependiendo de si la posición inicial es 0 o cualquier otra cosa. Si la posición inicial es diferente de 0, entonces también es una curva hacia arriba. Tengo, cuando la velocidad es negativa, que la curva es hacia abajo. La curva es contraria. Entonces es un gráfico de posición contra tiempo de la aceleración. De la misma manera podemos afirmar que en la naturaleza hay un movimiento de aceleración constante y es movimiento vertical o de caída libre. Movimiento vertical o de caída libre. Y este se caracteriza porque su aceleración es una constante y es la constante que ustedes conocen como aceleración de la gravedad, y esa aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado. Eso está comprobado en el sistema internacional. Además de eso, podemos decir que para el trabajo que nosotros vamos a hacer, la aceleración de la gravedad la vamos a aproximar a 10 metros por segundo cuadrado, porque el IFE trabaja con 10 metros sobre segundo cuadrado. Listo. Bueno, nosotros sabemos aquí que si un objeto se deja caer, su velocidad inicial es 0. Si se lanza verticalmente hacia arriba, cuando alcanza su máxima velocidad, cuando alcanza su máxima altura, la velocidad se hace 0. Cuando se lanza verticalmente hacia arriba, se demora el mismo tiempo en subir que en bajar al punto donde fue lanzado. Eso es el movimiento vertical. Ahora miremos el movimiento de proyectiles. El movimiento de proyectiles lo podemos dividir en dos: el semiparabólico que es aquel que tiene es aquel que se da cuando el cuerpo es lanzado horizontalmente cerca de la superficie de la Tierra. Se llama movimiento semiparabólico y es un movimiento de aceleración constante. Se da en dos dimensiones: una dimensión vertical, que es el movimiento en esa dirección vertical, es un movimiento uniformemente acelerado, y la aceleración es la aceleración de la gravedad. Y horizontalmente es un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, de velocidad constante. Ese movimiento yo lo puedo ilustrar, por ejemplo, si yo tengo sobre una mesa, coloco una esfera y la hago rodar. Esta esfera caerá al suelo a una distancia separada del pie de la mesa, y además observamos esto.
lo que describe es una semiparábola. Es una semiparábola. Entonces aquí nosotros podemos observar algunas cosas. Primero, el movimiento vertical, este de aquí, es un movimiento de caída libre. O sea que la aceleración es constante. Y el movimiento horizontal, en cada punto, la velocidad en X siempre va a ser la misma velocidad en X. La velocidad en X se mantiene porque en el eje horizontal la velocidad es constante. Y resulta que aquí entonces podemos observar, si aquí la velocidad inicial es 0 en Y, la velocidad inicial en Y es 0, y entonces esa velocidad va aumentando en la medida en que el cuerpo va cayendo. En la medida en que el cuerpo va cayendo, la velocidad en Y va aumentando. Cuando llega aquí, la velocidad con que golpea el suelo es la resultante de esas dos velocidades que tenía inicialmente, la velocidad en X y la velocidad en Y. Se puede afirmar en este movimiento que la velocidad con que golpea el suelo es mayor que la velocidad de lanzamiento. Siempre la velocidad con que golpea el suelo en este movimiento semiparabólico es mayor que la velocidad con que golpea el suelo. ¿Cuándo yo tengo este movimiento? Cuando lanzo una pelota por el lado del brazo. Cuando hago un disparo sosteniendo la pistola horizontalmente. Cuando en el voleibol hago un saque de esta forma. Esos son movimientos semiparabólicos. O cuando echo a rodar una moneda sobre una mesa, una pelota sobre una mesa. Entonces ese es el movimiento semiparabólico. Se caracteriza porque es en dos dimensiones. Y tiene una dimensión vertical, que ya dijimos, el movimiento es uniforme, y una horizontal donde el movimiento es uniforme. Y la vertical, el movimiento es uniformemente acelerado. Ahora miremos un breve repaso del movimiento parabólico. Este movimiento parabólico también es un movimiento en dos dimensiones. Y yo lo puedo hacer cuando lanzo un objeto cerca de la superficie de la Tierra, formando un ángulo con la horizontal. Cuando yo formo un ángulo con la horizontal, por ejemplo, un ángulo cualquiera, este ángulo θ aquí, ese movimiento va a tomar la forma de una parábola. Y por eso se llama parabólico, también le llaman tiro parabólico. Entonces, miremos lo siguiente. Forma una parábola. Aquí se presentan algunas cosas. Debe haber un ángulo de inclinación. Cuando yo tengo este movimiento, por ejemplo, cuando en el voleibol saco de abajo hacia arriba, cuando el arma que disparé ahora rato no la disparo así, sino que la disparo así, o cuando el balón lo pateo formando un ángulo con la horizontal, o cuando lanzo, por ejemplo, el tejo, también eso hace un movimiento parabólico. Este movimiento se caracteriza por las siguientes cosas. Como el anterior, también es un movimiento en dos dimensiones. En la dimensión horizontal, la velocidad en cualquier punto es igual a la velocidad inicial en X. La velocidad de este movimiento en cualquier punto es la misma horizontalmente. Luego entonces yo puedo escribir aquí que esta velocidad en X, aquí es la misma velocidad en X. Si me mandan a representarla, yo la puedo representar con los vectores iguales, porque la velocidad en X es la misma. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad en la dimensión vertical? En la dimensión vertical tiene aceleración constante, es la aceleración de la gravedad terrestre. O sea que la velocidad en Y, empieza aquí, la componente en Y de esta va aquí, va disminuyendo, cuando va subiendo va disminuyendo la componente en Y, cuando alcanza la máxima altura, la componente de la velocidad en Y se hace cero.
la componente de la velocidad en Y se hace cero, la componente en Y se hace cero. Luego empieza a bajar y cuando llega a este punto, si despreciamos el rozamiento del aire, la velocidad con que golpea el suelo es la misma velocidad con que lo lancé. Por eso a veces tú bateas el balón desde este punto y aquí está el arquero y le rebota en las manos. ¿Por qué razón? Porque si despreciamos el aire, despreciamos el rozamiento del aire, entonces esto llega con la misma velocidad. Esa es una característica. Otras características, por ejemplo, la aceleración de este movimiento es la misma en cualquier punto. O sea que si yo cojo este punto A y este punto B y me preguntan cómo es la aceleración del uno con respecto al otro, la aceleración es igual, porque es la aceleración de la gravedad terrestre. Es la aceleración de la gravedad terrestre. Entonces debo tener en cuenta esos puntos. Ahora, si nosotros regresamos, por ejemplo, aquí, la velocidad con que se lanza es la misma velocidad con que llega. Esto también nosotros podemos aplicarlo cuando, por ejemplo, ustedes han visto en las películas esas de los conquistadores, se acostaban para tirar la flecha. O sea, no apuntaban directamente, sino que se acostaban y la flecha recorría y llegaba con la misma velocidad con que se lanzaba. Este es el movimiento parabólico. Listo, entonces ahí tenemos sus características. Hay un movimiento que se llama movimiento circular uniforme. Y es el que hace un cuerpo cuando en su trayectoria, su trayectoria es un círculo y lo recorre con velocidad constante. Bueno, entonces este se caracteriza ¿por qué? Porque la velocidad en cada punto cambia de dirección. La velocidad en cualquier punto va cambiando de dirección. Pero el valor no cambia, o sea que la rapidez es la misma. Entonces yo puedo decir lo siguiente, que el movimiento circular uniforme se caracteriza porque la trayectoria es un círculo y su velocidad cambia de dirección, pero no de valor o de módulo. Significa que la rapidez es la misma. Entonces, este es el movimiento circular uniforme. Ahí habrán algunos elementos como el periodo, la frecuencia, la velocidad angular y esas cosas. Pero lo importante es definir, o mejor, mirar cuáles son las características de él. Bueno, esos movimientos nos permiten a nosotros desarrollar una parte de la cinemática.